Bueno, vamos a volver a comenzar. Qué problema, ¿verdad? Con eso, no sé qué será. No sé qué será y por qué será. Siéntese, hija. Haga como un resumen de lo que ha venido hablando para volvernos a montar en el tema. Ay, Dios. Bueno, vale que no haya perdido el pasaje. Les estaba hablando sobre las 4 razones importantes del por qué todos necesitamos el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y les estaba diciendo que sin el poder de Dios en nosotros nunca podríamos llegar a ser hijos de Dios, que la humanidad ha perdido ese camino y no reconoce a su verdadero Padre. Y por eso me recordaba el pasaje de Romanos 3:11, que decía que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Y en el pasaje anterior dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dice el pasaje 12, que todos se desviaron a una e hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que nos dice el pasaje, ¿verdad? Porque hoy en día las personas realmente no quieren escuchar de la palabra de Dios, no quieren nada tener un compromiso con el Señor, una relación con el Señor. Entonces, por eso es que en Juan 1, capítulos del 11 al 12, del 11 al 13, dice: a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y es que en este pasaje es que él vino a lo que era su propiedad, a su pueblo, y aún así no le recibieron. Y les estaba diciendo que este pasaje me recuerda la parábola de los ladrones malvados, labradores malvados, ¿verdad? Que estaba en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que están en esos pasajes, sobre que de lo que habla de la parábola es sobre que un propietario se fue y dejó a cargo sus tierras, sus terrenos, ¿verdad? Con gente que se supone que eran de confianza, y al final resultó que lo engañaron, porque él fue cuando mandó después a personas a ver cómo estaban sus terrenos, maltrataron a sus sirvientes, y hasta el hijo lo llevaron a matar. Entonces esto es lo que me recuerda, ¿verdad?, sobre este pasaje. Porque la obra del Espíritu Santo es la de despertar nuestra necesidad espiritual y señalarnos el camino hacia Jesús. Porque con el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, podemos llevar a cabo lo que nuestras propias fuerzas no podrían hacer nunca, ¿verdad? Podemos llegar a ser hijos de Dios y actuar y vivir como miembros de su familia solamente si tenemos el Espíritu Santo. Amén. Y continúo con el siguiente punto, ¿verdad? Todos tenemos poder en nosotros por medio del Espíritu Santo para nuestro vivir diario. Y les estaba diciendo varios pasajes. Uno era que es muy trillado, que lo hemos estado compartiendo aquí, que es Hechos 1:8, ¿verdad? Que se lo estaba leyendo a ustedes cuando pasó el asunto de
de la transmisión, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Y es que en este pasaje el Espíritu Santo nos da el poder y el valor para compartir el mensaje de Dios. Amén. Perdón, es que me da mucha sed. Luego otro pasaje que nos muestra la Biblia sobre el poder del Espíritu Santo en nuestro diario vivir es 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Y me permito leérselos a ustedes. 2 de Timoteo 1:7. No, ese no es tío. No. Venga, aquí, póngase aquí. Donde dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este pasaje, el poder interior elimina el temor y nos da el control sobre nuestras emociones y reacciones. Otro pasaje. Si quieren los van apuntando ahí, porque aquí me faltan 2 pasajes para compartir, para que ustedes vean la importancia del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y esto es una pincelada, porque hay cualquier cantidad. Yo fue que solo escogí unos cuantos, ¿verdad? Sí. Romanos 8:26. Vamos a ir a Romanos 8:26. 8:26, donde dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Su poder se manifiesta ayudándonos a orar y a vencer nuestras limitaciones humanas. Hermanos, es que no hay excusa, no hay excusa. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo. Por eso debemos vivir en una vida de integridad, de estudio, de oración, de meditación en la palabra, porque eso es lo que hace revivir más nuestro Espíritu Santo, porque es como un día. Yo les voy a decir una cosa. El lunes, no que pasó, sino el lunes hace 15, yo amanecí que no quería nada. Ese día no lavé, no limpié. Lo que le hice a ellos fue algo rapidón de comida. Ese día, gracias a Dios, Emanuel dijo que no podía venir a comer porque estaba full de trabajo. Y yo ese día no comí nada. Yo estaba volcada, total y completamente. Tanto así que como el cuerpo no me pedía comida de mi estado, que realmente no sabía qué es lo que tenía, no quería comer, ya estaba decaída y como así, con un dolor de cabeza y de lo mismo, porque si no había comido en todo el día, ¿cómo estaba yo? Débil, sinceramente sin fuerzas. Entonces, así se pone el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando no nos alimentamos de la palabra de Dios, que es como dice, es el alimento diario que necesita el Espíritu Santo. Y luego ahorita vamos a ir a Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Yo está en el Antiguo Testamento. Zacarías 4:6. Yo pensé que iba a llover, pero lo que hizo fue un bochorno. Espérame, amor. Zacarías 4:6. Pase, hija. Por aquí está. Zacarías. De encontrarme y no aparecemos. Aquí está Zacarías 4:6. Que dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová. Zorobabel,
que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este pasaje es una promesa de que las grandes obras no se logran con nuestra capacidad física, sino con el respaldo divino. Amén. ¿Estamos bien, hermana? Yo creo que sí. Se está perdiendo la imagen. Algo está sucediendo, dice. Es que la segunda parte no me ha salido. Fíjate, la ando buscando. Pero está el hermano Carlos. Sí, sí. Amén. Entonces, Dios quiere que conozcamos su poder para que podamos vivir una vida de fe continuamente y llegar a ser ejemplo a los demás de lo que significa vivir la nueva vida en Jesús día a día. Y sabemos que la carne es débil, pero no estamos solos. Dios mismo Dios mismo nos está dando algo para poder seguir el diario vivir, porque Él sabe lo que es esta lucha, porque Él lo vivió, ¿verdad? Entonces, porque Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Él mismo nos está dando el reforzamiento para poder nosotros continuar en esta vida. Dios nos ha abierto el canal de poder divino. Dios mismo mora en nuestro corazón. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Amén. Dios mismo nos está dando la salida. Amén. Dios mismo nos está dando. No los estoy dejando solos, yo les estoy dando esto para que continúen. Y es que yo estaba recordando, no sé si ustedes han visto la saga de Harry Potter. Uy. Me da risa porque en las Reliquias de la Muerte, en las últimas películas, ¿verdad? De ese libro de verdad fantástico, porque es un libro fantástico. Me da risa porque uno de los personajes principales le dice a Harry Potter, ¿cómo es posible que Dumbledore te haya encomendado esta tarea de buscar los Horcrux, ¿verdad? Que era lo que él tenía que buscar para derrotar al malvado ese, Voldemort, sin saber dónde empezar y cómo buscar, ¿verdad? O sea, de cómo hallarlo, ¿verdad? De dónde cómo era la situación, ¿verdad? Porque eran varios los como artefactos, los tesoros, digamos. sí, que tenían que encontrar y destruirlos para así ya derrotar a Voldemort. Ajá. Entonces, este muchacho no estaba solo, la verdad es que él sí sabía, porque él era parte de ello. Pero si llegaba al final de la película, el mismo Voldemort lo mata, el Horcrux que él había creado sin querer en el cuerpo de este muchacho. Y él ya no podía ver los demás, pero ya había pasado ya había destruido a todos los demás. Entonces, como les digo, el Señor no nos va a encomendar a hacer, a seguir una labor, cumplir la gran comisión sin darnos la ayuda de Él, del Espíritu Santo, y ese es el poder del Espíritu Santo que Él nos está dando, ¿verdad? Entonces, para el poder para vencer, todo creyente cristiano vive en una zona de guerra. Todos vivimos en una zona de guerra, hermana. Y es que a veces la gente, como dijimos al inicio, la gente desconoce este asunto. Por eso es que entramos en este tema, para que el diablo no nos agarre desprevenidos y no seamos desconocedores. Es que lo que yo les estaba diciendo, lo que estaba compartiendo el pastor John, cómo hay personas en los caminos del Señor que digan que han sido asfixiados, que atacados. ¿Por qué? Porque han perdido su visión, su enfoque. Eso es lo que ha pasado. Y sí suele pasar. Claro. Suele pasar. Sí.
Y eso es lo que nosotros aquí hemos estado hablando sobre el poder del Espíritu Santo y la importancia del por qué y por qué debemos vivir ahí, ¿verdad? Sí. Gracias. Antes de convertirnos en cristianos estábamos en el lado de Satanás. Estábamos en una guerra en el lado de Satanás, pero cuando escogimos seguir a Jesús, fuimos puestos en el lado ganador, del lado de Dios. Qué rico. Ay, eso es. Está bueno, ¿ah? Somos es que colocados en el lado ganador. En el lado del ganador, ahí mismo lo está diciendo. Sí. Y vamos a ir a Efesios capítulo 2. Efesios 2. Capítulo 2, versículos del 1 al 5. No llovió, pero hizo bochorno. Está terrible, está caliente. Pero bueno, bendito Así Dios. es. Y me permito leerles. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Amén. Es que escucho un silencio, hermano. Y cuando hay silencio ya se asusta. Algo pasa. Ay, no, ¿verdad? qué horror. Y es que la guerra que experimentamos, ¿verdad?, de parte de Satanás, es mucho más dura después de creer, que porque en él estaba intentando detenernos, ¿verdad? De creer en Dios, ¿verdad? Cuando nos pasamos al lado de Dios, ya la lucha es más fuerte. El Satanás va a seguir ahí luchando para detenernos, seguir a Jesús. Y eso es lo que les estaba diciendo anteriormente. Y Dios hace disponible su poder, ¿verdad? Y sí, como todo, ¿verdad? Cuando los el ejército va a una guerra, ¿acaso que los mandan solamente sin nada? No, les dan su equipo todo. Y cualquier los capacitan. Los capacitan, los entrenan. Sí. Eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida, nos está entrenando, nos está haciendo, ¿verdad?, y nos da las fuerte. armas para hacerle frente a ese enemigo. Exactamente. Pero me gustó cuando vos iniciabas, que dice que el Señor, ya Satanás, ¿cómo fue lo que dijiste? Que ya es un enemigo derrotado. Sí, es ¿verdad? Un enemigo derrotado. Yo no sé por qué a veces vivimos como que nosotros estamos derrotados en el Señor, en el Satanás. Sí, sí. Si ya Satanás ha sido derrotado, no debemos vivir así nosotros. Vivir nosotros derrotados cuando Él es el que está derrotado. Siempre debemos tener una vida victoriosa en medio de todas las circunstancias. Es que sí, porque si Dios nos está dando el poder, ¿verdad?, para derrotar en nosotros el mismo Satanás, ¿verdad?, porque Él va a seguir luchando, tenemos la fuerza y la capacidad para derrotarlo. Y eso lo vamos a ver en primera de Juan 4:4. Me está preocupando Estela. Ay, la oigo cantando. No, esa es Elizabeth. ¿Qué está haciendo usted? Voy a ir. Agarró la crema, hermano. Con razón está quedita. Primera de Juan 4:4. Es una crema que yo les echo en el pelo y me quedo ahí seguro abajo. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí está. ¿Por qué debemos vivir nosotros como hijos de Dios con la cabeza gacha? ¿Por qué debemos caminar como así, como derrotados? Si aquí mismo lo está diciendo el Señor: hijitos, vosotros sois de Dios,
y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, o sea, en nuestra vida, que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, el príncipe de mentira. Pero nosotros no debemos vivir así. Y sigo recordando Hechos 1:8. Poder para compartir. El último punto. Como les decía, recibiréis poder para que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si Dios quiere que nosotros seamos llenos con ese mismo poder para que podamos testificar de su vida, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios Padre Celestial quiere que seamos llenos, ¿verdad? Que sigamos compartiendo, ¿verdad? De su palabra, no solamente para capacitarnos para hablar de Jesús, de su Hijo Jesucristo, sino para que también lleguemos a ser como Jesús para otros hombres y mujeres en el poder del Espíritu Santo, y será así como Jesús estuviese con nosotros, con ustedes, con aquellas personas que están compartiendo la palabra. Como dice Juan 14:12, y vamos a ir a Juan 14:12. Juan 14:12. Juan 14:12. Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Hasta ay, hermana, ya voy a tener que comprar otra. Toda la gastó. Hasta usted viene en barra, en el otro brazo, hermana. Échese en el pelito. Es una crema muy rica. Ay, hermano, ya me lo suponía. Bueno, y peor se perdió en el Sichora. Y hasta en la nariz, hermana, tiene crema. ¿En serio? Ay, no. Ay, hermana. Pero sí. Por eso son así, la importancia de que nosotros necesitamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Para que también nos dé la paciencia con estos hijos que tenemos, porque todos los miércoles Dios nos prueba. Dios nos permite unas pruebas duras, pero bueno, ahí Dios nos va. Bueno, hermanos, gracias, Chir, por toda esa explicación, ¿verdad? De la importancia o las razones por las cuales es importantísimo el Espíritu Santo. Y cuando iniciamos esta serie, la frase que a mí me impactó es que Jesús les dice: es necesario que yo me vaya. Así es. ¿Verdad? Es necesario que yo me vaya. Y como Él es Dios y Él conoce todas las cosas, y como siempre he dicho también en algunos momentos, que tenemos un Padre responsable, ¿verdad? Él tiene hijos y Él le da todo lo que nosotros necesitamos, y esta es una de las partes importantísimas que Él ha hecho por sus hijos: darnos al Espíritu Santo. Y que Él nos hace tener ese contacto directo de intimidad con ese Padre amoroso que tenemos, ¿verdad? Entonces, pues, así como para ya ir cerrando el programa, también queremos decirles en base a este tema de la serie del Espíritu Santo, que también el Espíritu Santo juega un papel importantísimo en nosotros cuando Él nos da dones, ¿verdad? Nos da dones y frutos, y los dones son diferentes al fruto, que yo creo que tal vez esto lo puedo ampliar tal vez este martes, ¿verdad? Un poquito en filtros, para filtrar un poquito este tema, porque es importantísimo también, porque Jesucristo, porque los dones
son un regalo para edificar la iglesia. Y los frutos son los frutos que se desarrollan en nosotros, ¿verdad? Como decía Shirley, la paciencia de todos los miércoles, ¿verdad? La paciencia. Entonces, todas esas cosas nos las da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo voy a hacer así bastante ligero porque como se cortó y se volvió a comenzar y todo ese asunto, entonces ahí se pierde como un poquito el tiempo. Sí, se empieza se pierde la línea. Sí. Lástima, sí. Sí, pero les prometo que este martes que viene no se lo pierda para que hablemos de los dones y el Espíritu Santo, que los dones son diferentes, ¿verdad? Aquí dice que los dones son talentos naturales. Los dones son regalos sobrenaturales, ¿verdad? Y también hay talentos, los talentos son naturales. Entonces son cosas que hay que ir acomodando y hablando bien. Y estamos como ya casi a finalizar. Entonces, hermanos, y también pues el Espíritu Santo nos da el poder de hablar en lenguas, que también dijimos que lo íbamos a cerrar con este tema. Entonces, amados hermanos, queremos decirle que para nosotros ha sido de gran estima haber estado con ustedes en esta serie, ¿verdad? De el Espíritu Santo. Y queremos, de verdad, yo quiero en esta tarde volver a recalcar la importancia de esto, porque a veces nosotros creemos o a veces se nos ha mal enseñado que el Espíritu Santo es un mover un domingo, un mover en una actividad, es mover en un congreso, y muy bonito, y sí, se mueve porque estamos unidos, ahí hay bendición, hay vida eterna, el Espíritu Santo dice que donde hay 2 o 3 ahí Él está, y hace cosas maravillosas, lo podemos sentir porque hay ese compartir los unos con los otros, que es bueno, que es agradable y que a Dios le agrada. Pero después volvemos a nuestras casas, volvemos a lo cotidiano, a la cotidianidad, y olvidamos que nosotros tenemos al Espíritu Santo desde que aceptamos a Jesús. Y hoy la hermana lo volvía a recalcar, la importancia. Él está ahí desde que nosotros le conocemos, desde que nosotros reconocemos con la ayuda del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, y es a través de esa presencia de Dios que nos hace sus hijos, nos ha sellado y nos ha dado todo este armamento, todo este arsenal para hacerle frente a un enemigo que ya está vencido. Entonces, los dones son para edificar la iglesia cuando nos reunimos, y eso es lo que sucede en los congresos, en las actividades. Ahí Él está a través de los diversos dones y talentos, Él manifestándose, Él fortaleciéndonos, Él ayudándonos, y usted puede encontrarlo en 1 Corintios 12:7, ahí está la lista de los dones del Espíritu Santo, ahí están. Puede leer también Romanos 12, del 6 al 8, ahí usted puede encontrar todos los dones, todos esos talentos que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Pero dice, el Espíritu Santo es el mismo, no cambia, Él es el mismo. Amén. Entonces, amados hermanos, recordemos que Dios no nos ha mandado a la guerra sin armas, no nos ha mandado a este campo de batalla desprovistos. Y como decía la hermana, ¿cómo es posible que a veces nosotros andemos tan derrotados y a veces nos encontramos muchos cristianos así? Nos encontramos. Amén. ¿Por qué? Porque desconocemos o porque hemos tenido una mala enseñanza de lo cual es el Espíritu Santo. Y yo espero que durante este tiempo usted pueda revisar, pueda leer las Escrituras, someterse a la presencia de Dios, que el Espíritu Santo le va a guiar para que usted sea amigo del Espíritu Santo, para que usted no espere de lo exterior. ¿Cómo te explico? A veces nosotros decimos lo que vos decías, andar ponchado, andar derrotado, andar ahí a pilas bajas, perder la fe, perder esa esperanza que hay en Cristo Jesús, porque no tenemos
esa intimidad con el Espíritu Santo y vamos perdiendo la fe. O porque desconocemos el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Así es. ¿Verdad? Y a veces decimos, ay, hermana, ore por mí porque Dios la oye a usted. O no, aunque hay que ayudar, llevar las cargas los unos de los otros, pero así como escucha a Shirley, así me escucha a mí, lo escucha a usted, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios y dice que Él nos ayuda en los momentos difíciles en los cuales no sabemos ni cómo orar. Él nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestros momentos cuando no sabemos qué hacer, el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Y te voy a traer la historia de aquel hombre, Josué. Dice que Josué estaba en guerra, ¿verdad? Estaba en guerra el pueblo de Israel y allá en Gabaón, ¿verdad? Y Josué quería ganar esa batalla, pero ya la noche se acercaba, ya la noche los alcanzaba y dice que él hizo una oración. Le hizo una oración a Dios y le dijo, Señor, detén el sol en Gabaón, ¿verdad? Es lo que dice la palabra. Y dice que el sol se detuvo. Y si hoy nosotros vamos a la ciencia, no es el sol el que gira es la tierra. Entonces, imagínense, en esa debilidad de no saber orar bien, Dios le concede a Josué que el sol se detenga en Gabaón. Y tal vez usted me dice, pero es que el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo dice en Génesis 1:1 que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra y que el Espíritu de Dios era el que se movía. El Espíritu Santo estaba ahí, el Espíritu Santo estuvo en la creación de todo lo que usted y yo podemos ver. El Espíritu Santo estuvo cuando Dios dijo y dio la palabra, hágase la tierra, hágase las estrellas, hágase el mar, hágase la tierra seca, hágase lo verde, hágase los animales, los del cielo, los de la tierra. Ahí estaba el Espíritu Santo obrando algo maravilloso. Y dice, y hizo al hombre, ahí estaba el Espíritu Santo, dice, y sopló en el hombre aliento de vida. ¿Qué sopló? Su presencia, su Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Y qué resulta? Que cuando Adán es engañado en el huerto del Edén, la presencia de Dios en el hombre se va, se aleja. Y es ahí donde empieza el Señor a tratar, a buscar, acercarse al hombre para que el hombre vuelva a tener esa identidad de hijo. Y lo tenemos en esto. ¿En quién? En que Jesús dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron les dio el derecho, les dio la potestad, les dio el sello de que somos sus hijos, y viene sobre nosotros aquel aliento que Dios sopló en el huerto del Edén cuando hizo al hombre, aliento de vida, su presencia, para poder tener intimidad con Él, para poder tener intimidad con el Padre. Pero como somos sus hijos, ya somos criaturas nuevas, somos perdonados, somos justificados, entonces ahora dice el Señor, como habitamos en este campo terrenal, la iglesia debe de ser edificada. ¿Y cómo va a ser edificado? ¿Cómo vamos a ser los cristianos, los hijos de Dios, los hermanos edificados? Con los dones, con los frutos del Espíritu Santo. Y muchas veces, Shirley, queremos el fruto, los dones del Espíritu Santo. Como decía, queremos hacer milagros, queremos hacer prodigios, queremos hablar en lenguas, queremos esto, queremos lo otro. Pero ¿cómo nos cuesta trabajar en el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Con tales cosas, dice, no hay ley. ¿Y cuántos nosotros, y tenemos que ser conscientes, cuánto de nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos dé de su fruto? Queremos los dones, pero el Señor quiere darnos primero, antes que el don, el fruto del Espíritu Santo,
¿verdad? Y aquí lo vemos. Usted va al Gálatas 5:22 y como dice la hermana, son textos muy trillados, ¿verdad? Porque dice Gálatas 5 que los que andamos en la carne, las obras de la carne son adulterio, fornicación, hechicería. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, más el fruto del Espíritu, que es gozo, amor, paciencia, benignidad. Dice que el que anda en ese fruto del Espíritu, no somos condenados ni somos juzgados. Entonces es ahí donde el Señor empieza a darnos dones y a darnos talentos para que podamos edificar a la iglesia. Pablo le decía a los corintios en una ocasión que debemos de procurar los dones, todos. Pero dice, si no tengo amor, nada soy. Venimos a ser como metal que resuena y címbalos que retiñan. Por eso el fruto del Espíritu comienza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Así que hoy es una tarde más para reconocer que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros y que Él está trabajando por nosotros. Y que debemos de pedirle primero que el fruto del Espíritu sea en nosotros. Esa es la evidencia que tenemos de una vida transformada a la imagen y a la naturaleza de Jesús. Oiga, el fruto, porque no es por los dones que nos damos a conocer como hijos de Dios, sino por el fruto. Amén. Dice que el fruto es la evidencia en nuestra vida de la obra del Espíritu Santo, cambiándonos a la imagen y a la naturaleza de Dios. El testimonio de nuestra vida es muy importante. La lista del fruto del Espíritu Santo está en Gálatas 5, 22, 23 y juntos estos son del carácter de Cristo. O sea, lo que se dice en Gálatas 5 del 22 al 23 es el carácter de Cristo. Y el Espíritu Santo, ese es el trabajo que quiere hacer en nosotros, formar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, amados hermanos, es nuestra responsabilidad responderle y abrirnos cada día más a la influencia santa para que lleguemos a ser cada vez más como Jesús en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Dijo aquella, ¡boom! Y nos estalla el cerebro, ¿verdad? Porque es así. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Así que, mi amado, procuremos los dones, procuremos los frutos o los talentos, pero sobre todo procuremos vivir en el Espíritu, que sean los dones manifestados. Y qué montón tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar bastante. Así que ya no desconocemos el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida y que está a nuestro alcance, y que estos frutos, el fruto del Espíritu Santo, es responsabilidad nuestra de desarrollarlos. Así que tenemos mucho por qué orar por nosotros. Cuando oremos, pidámosle al Señor que el fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto del Espíritu, que es como decir una granadilla, ¿verdad? Una granadilla o una papaya, y cuando vos la abrís tiene muchas semillitas. Ese es así es el fruto. Está el fruto del Espíritu Santo. Cuando usted lo abre, ahí está el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Hay libertad cuando andamos en el fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. Shirley. Bueno, como el programa se cortó en 2 pedazos, dijo mi nieto, ya se terminó. Gracias, hermanos, gracias de verdad por permitirnos esta serie del Espíritu Santo. Nos vemos el otro miércoles con otra serie, otro tema. Si usted quiere, no sé, sugerirnos alguno que a usted le gustaría que lo hagamos, aceptamos el reto. Aceptamos el reto, porque aquí nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, que nos guíe
para que nos dé temas para la edificación de ustedes y de nosotros primeramente, pero qué bonito fuera que ustedes un día nos digan, nos gustaría que hablaran un miércoles de tal cosa, y nosotros nos quemamos la Pero ya pestaña. no tienen que decir desde ya. Nos tienen que decir desde ya. Así quedamos, hermanos. Que el Señor me les bendiga grandemente, ¿verdad? Ahí disculpen todo el descontrol y vieras que a veces yo me bloqueo. Yo también. Me bloqueo Aquí yo cuando- me estoy aguantando de cómo quedó Estela, por Dios. No, ya yo la limpié. No, Por eso- hermana, es que agarró un labial y usted vieras cómo quedó. No la ha visto. Pero bueno. Sí, bueno, así que Dios me les bendiga, hermanos. Zoraida ahí Shirley estuvo González. con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Que Sí. Dios les bendiga. Si Dios quiere. Hasta pronto.